Bienvenidos a esta Odisea Submarina. Soy Débora Mavaires. Me escapé de las redes y vengo a proponerte que dejemos un rato a la orilla y vayamos a recorrer el mar de la información, justo ahí donde todo es un poco más turbio y los tiburones acechan. ¿Me acompañás a las aguas profundas? Dale, ponete las patas de rana y vamos ya mismo. Los empresarios de la dictadura y sus socios fueron preparando a sus continuadores. Uno en particular, Franco Macri, el que cooptó el Partido Justicialista parasitándolo con sus gerentes, tenía en mente algo más: poner a su propio hijo en la presidencia. No escatimó esfuerzos ni dinero. La impunidad alcanzada durante la dictadura y la ayuda externa les permitió organizar un estado paralelo a la vista de todos. Con la campaña de propaganda iniciada en los años 90 por su padre, el directivo de SOCMA, Mauricio Macri, llegó a la presidencia de Boca. Estuvo allí desde 1995 hasta 2007, desde donde se vinculó a jueces, fiscales y comisarios, armando una comisión directiva paralela en la que los favores iban y venían. En el año 2003, el empresario se presentó como candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, acompañado por el Partido Justicialista que dirigían entonces Víctor Santamaría y Diego Santilli. Este último era el hijo de Hugo Santilli, un empresario de la construcción y expresidente del Banco Nación durante el menemismo. Aunque perdió la elección, volvió a presentarse y ganó en 2007, luego de promocionarse durante 4 años. Ya había insertado en la subjetividad colectiva que era un empresario moderno y exitoso. Al igual que su padre, y Juan Schiaretti, hoy gobernador de Córdoba, había sido uno de los protegidos de Franco Macri en SOCMA, Mauricio Macri había logrado escapar de los 7 años de cárcel que 2 instancias judiciales le habían consignado. Fue gracias al estrambótico y vergonzoso fallo de la Corte Suprema menemista. La causa por contrabando de autopartes que nunca los encarceló es la misma que por escandalosa terminó con los jueces de esa Corte Suprema. Como intendente, Mauricio Macri destinó grandes cantidades de dinero a la pauta oficial porteña en diferentes medios de difusión masiva, incluso en aquellos que estaban a miles de kilómetros de Buenos Aires. Cada controversia, cada escándalo eran prolijamente silenciados por la prensa, hasta que se descubrió una monstruosa red de espionaje que había montado en la ciudad de Buenos Aires. Había espiado a su propia familia, empresarios, funcionarios del gobierno nacional, periodistas y hasta a familiares de víctimas del atentado a la AMIA. Desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires habían montado un sistema del que participaron algunos espías contratados a través del Ministerio de Educación, agentes de inteligencia locales y el jefe de la Policía Metropolitana. Lo más relevante es que en ese sistema estuvo involucrada la agencia de seguridad estadounidense Ackerman, una empresa privada de seguridad formada por miembros de la CIA, la DEA y el Mossad. Pero vayamos un poco más profundo. En 1991, Mauricio Macri, empresario de 32 años, fue secuestrado. Luego de 4 días, su padre, Franco, contrató a Mike Ackerman, un viejo agente de inteligencia que trabajó en el servicio clandestino de la CIA en plena Guerra Fría. Según contó más tarde, fue el embajador de Estados Unidos en Argentina, Terence Todman, quien le presentó a Franco la posibilidad de recibir ayuda de la CIA y el FBI para encontrar a su hijo y detener a los secuestradores. La mano derecha de Mike Ackerman era George Kicinski, un italiano hijo de polacos que había crecido en Argentina. Del extraño secuestro se acusó a la banda de los comisarios, quienes rápidamente confesaron el delito. 10 años más tarde, la Cámara Federal anuló el proceso porque comprobó que los supuestos responsables habían confesado la autoría del hecho bajo la aplicación de tormentos.
Y aunque hay algo de justicia poética porque estos comisarios habían participado de la represión durante la dictadura, también muestra que ni sus acólitos están a salvo de la mano que mueve los hilos del poder. Franco Macri le confesó años más tarde a una periodista que él suponía que su hijo había sido raptado por algún grupo vinculado a Donald Trump. Su sospecha se basaba en que desde hacía 15 años habían intentado meterse en el negocio de la construcción y de la recolección de residuos de Manhattan, lo que no le había caído nada bien al magnate. Mauricio Macri era amigo y había sido anfitrión de Donald Trump durante su estadía en Buenos Aires en varias oportunidades. El multimillonario siempre se alojó en la Quinta Los Abrojos. Lo cierto es que el secuestro se investigó como un hecho delictivo común. Ni el monto del rescate se sabe con certeza. Unos dicen que fueron 12,5 millones de dólares, otros hablan de 6. Lo cierto es que solo se recuperaron 2 millones. Nunca quedó claro cómo se había liberado a Mauricio Macri, ni se investigó mucho sobre el destino del dinero que había sido entregado por un amigo del secuestrado, Nicolás Caputo. Sorprende que durante el juicio a sus secuestradores, Mauricio Macri debió ser llevado por la fuerza pública a declarar. Lo más sugestivo es que la causa, aún hoy, 31 años después, sigue dando vueltas por tribunales. Mauricio Macri, luego de ser rescatado, se fue de viaje a Estados Unidos. Franco Macri había contratado a la agencia Ackerman para rescatarlo y cuidar la seguridad de su familia. Esta agencia, en su página de internet, se jacta de que se realizan investigaciones de todo tipo gracias a la extensa red de recursos y a sus investigadores que cubren no solo los Estados Unidos. También aclaran que tienen excelentes relaciones con agencias de policías en el extranjero. Del vicepresidente de la consultora Ackerman se sabe que había trabajado para el FBI, aunque sus aportes siempre fueron poco claros y más bien controvertidos. George Kicinski es quien en 1986 llamó por teléfono desde Miami a José López Rega, que se encontraba en Bahamas. Le dijo, tiene que entregarse. Y López Rega le respondió, bueno, está bien, mándenme un avión. Le mandan el avión, viaja a Miami y en el camino se perdieron los pasaportes y documentos falsos que lo hubieran obligado a cumplir una sentencia de 5 años en Estados Unidos. Con un pasaporte provisorio extendido a su nombre, José López Rega fue extraditado a la Argentina. Allí pasaría los últimos 3 años de su vida esperando sentencia. Su tranquila profugez, sus viajes intercontinentales con documentos falsos, la falta de interés de Interpol para capturarlo en Suiza, aun cuando la prensa había detectado su paradero en plena dictadura, ya eran sospechosas. Su detención, luego de que un agente del FBI le hiciera un llamado telefónico y que siguiera todas las indicaciones que le daba Kicinski, despierta suspicacias sobre las complicidades que le garantizaban a López Rega su impunidad, no solo en el exilio, sino también cuando estaba al mando de la AAA en Argentina. Kicinski fue señalado por el agente de la CIA de origen cubano, Luis Posadas Carriles, como un muy buen amigo. Lo dijo mientras intentaban juzgarlo por su participación en diferentes atentados terroristas cometidos en Cuba, tráfico de armas en diferentes países del planeta, torturas y asesinatos en diferentes países latinoamericanos. En la entrevista que le concedió Posadas Carriles al New York Times, el delincuente habla de su amistad con el oficial del FBI George Kicinski, quien aseguró lo acompañó a lo largo de su carrera terrorista internacional. Las pruebas judiciales en contra de Posadas Carriles desaparecieron misteriosamente, como aquellos pasaportes falsos de López Rega. El terrorista y traficante terminó siendo juzgado en Miami por fraude migratorio para no ser extraditado a los países que lo requerían. George Kicinski
según demostró la investigación del Congreso de los Estados Unidos, es uno de los que intentó encubrir la operación Irán-Contras en los años 80, aquella que usaba el narcotráfico internacional para financiar y proveer armas a grupos mercenarios antisandinistas en Honduras. Fue él quien le avisó al acusado Oliver North que la policía de Miami estaba tras sus pasos por narcotráfico. Durante el gobierno de Carlos Menem, George Kicinski, como agente del FBI, trabajó junto a Jorge Palacios, alias El Fino, un comisario que se sospecha usó su cargo para encubrir el atentado de la Embajada de Israel y el atentado a la AMIA. Palacios había sido nombrado jefe de la unidad antiterrorista en 1992, cuando la agencia Ackerman, que Kicinski co-conducía, ya operaba en Argentina. Con su ayuda, Palacios armó una delegación especial para analizar movimientos de la Triple Frontera, con la excusa de que en Brasil y Paraguay operaba una red de terroristas. La relación con Palacios parece venir de más lejos, de los años 80, cuando el ex comisario era uno de los represores que operaban en el Grupo de Tareas 2, dependiente del Batallón 601. Miembros de ese escuadrón fueron los que entrenaron en Honduras y Guatemala a los contras nicaragüenses que eran financiados por la CIA contra los sandinistas. Palacios había estado en el grupo que rescató a Mauricio Macri de su extraño secuestro, ese que Kicinski había venido a aclarar. Desde ese día, la tríada fue inseparable. Cabe preguntarse, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? En 1995, Mauricio Macri, habiendo sido electo presidente de Boca, contrató a la agencia de seguridad que Palacios había montado junto a otro comisario, la Strategic Security Consultancy, relación comercial que continuó cuando el electo jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires supo aprovechar los servicios de esta agencia también para los porteños. Palacios ya estaba siendo investigado por el encubrimiento del atentado a la AMIA, causa que tenía el juez Ariel Lijo, uno de los miembros de la comisión paralela de Boca. Pero el Fino Palacios siguió apareciendo vinculado a distintas causas penales, entre ellas la de la represión del 19 y 20 de diciembre del 2001, cuando el gobierno de la Alianza ordenó la masacre de manifestantes. Participó del secuestro y asesinato del joven Axel Blumberg en 2004. Es quien brindó protección a quienes tenían a su cargo la logística del secuestro, pero fue salvado con una chicana por el Poder Judicial. Vuelve a aparecer vinculado a dos causas de narcotráfico, la de las narcovalijas de Southerwinds, junto a empresarios nacionales y extranjeros, en el año 2005, y la del triple crimen de General Rodríguez, en la que 3 novatos narcotraficantes terminan asesinados por una banda de lúmpenes que traficaban enormes cantidades de efedrina a México en el año 2008. En ninguna de todas estas causas penales fue sentenciado jamás. Las pruebas en su contra siempre fueron desestimadas con chicanas legales. En 2007, Mauricio Macri lo puso al frente de la nueva Policía Metropolitana de la ciudad y, según dijo públicamente, lo hizo por recomendación expresa de los Estados Unidos e Israel. Palacios murió en marzo de 2020 tomando mate en su casa. La propaganda, custodiado por agentes de inteligencia de Estados Unidos, habiendo montado un sistema de espionaje interno y teniendo garantizada la impunidad brindada por el Poder Judicial local, Mauricio, hijo de Franco Macri, fue subiendo peldaño a peldaño el acceso a la presidencia de la nación, a la que llegó en 2015. Como metáfora de la institucionalidad y la política actual, hizo demoler la histórica escalera de mármol de la Casa Rosada, patrimonio de todos los argentinos. La dictadura, que había logrado parasitar el principal partido político, montó otro partido y un estado paralelo que aún persiste. Cabe aclarar que, pese a los años que lleva en ejercicio en nuestro país, la agencia Ackerman no existe en Argentina
ya que no está autorizada para operar. Es, sin dudas, el crimen perfecto. Hasta acá llegamos por hoy. A mí me gustó mucho tu compañía. Si te gustó la mía, podés ayudarme a seguir buceando entre tiburones haciendo algún aporte económico en la cuenta de Mercado Pago. El alias es mabaires.mp. No hay un monto establecido porque todos somos parte de todo y a mí todos los aportes me sirven para sostener esta actividad. Y debo decir que aunque me encantó esta vuelta por las profundidades, también es cierto que no deja de darme un escalofrío ahí en la espalda. Por eso espero que me acompañes el próximo martes en un nuevo episodio para una nueva Odisea Submarina.